visto en la clase de ayer. Entonces, esta señal de reloj nos indica la velocidad. Entonces, es más fácil controlar aquí la velocidad porque podemos cambiar la frecuencia de esta señal y de ese modo cambiar la velocidad. En cambio, acá, la programación del cambio de velocidad significaría que deberíamos cambiar la frecuencia en las 4 salidas, ¿no? Aquí solamente en una manejamos todo ello. Y la dirección, para la imagínense programar esta secuencia descendente en este caso, convertirla en ascendente, ¿no? Entonces hay que hacer otro programa de repente o como subrutina dentro del controlador, pero en este caso simplemente colocamos el bit, que pues le llamamos diff del controlador, en alto y luego en bajo. Y de ese modo hacemos el cambio de dirección, de sentido horario a antihorario. En el driver está todo la circuitería, digamos, que se encarga de generar la secuencia A, B, C, D, o como esta, ¿no? Esa señal debía haber dibujado, sale de acá, ¿no? Entonces, tal vez la amplificación de la señal en la interfaz también puede estar incluida dentro de este driver, y en otros casos no lo está. Entonces, si no lo estuviera, entonces habría que colocar el interfaz del cambio de bajo voltaje y corriente a alto voltaje y corriente, ¿no? De control a potencia. Entonces, ese driver puede cumplir, como les digo, la simple función de hacer la conversión a BCD, o además de eso, incluir los transistores que se comportan como interfaz de control a potencia. Y también podemos ver en estos drivers la posibilidad de que tengamos medio paso o paso completo, ¿no? En cambio, que si quisiéramos hacer medio paso, ya saben, A y B tienen que estar juntos un momento, luego solo B se queda encendido, luego es B con C, luego se apaga B y solo C o A' se queda encendido, y así sucesivamente, ¿no? Entonces es más tedioso esto, mientras que con esto es más sencillo. Entonces, tal es el propósito del driver, facilitar el control y la circuitería en algunos casos, cuando además incluye este tema de potencia. Por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo de un driver, viene en forma de un chip específico para accionar un motor paso a paso bipolar, ¿no? Como pueden ver acá. En este caso es requerido el puente H, ¿no? Los correspondientes diodos para, un puente H de diodos para, como les digo, suprimir esas corrientes inducidas contrarias que pueden dañar a los componentes de transistor, que en este caso están en el interior de este interfaz. O sea, dentro de esta interfaz tenemos la posibilidad de generar ya las señales de sentido de corriente y además en el nivel de voltaje requerido, ¿no? Porque aquí, fíjense, tenemos el voltaje del motor, que puede ser, supóngase, 12 voltios, y el voltaje del TTL, que normalmente es 5 voltios. Entonces tenemos dos fuentes distintas, una para el circuito integrado, que es en este caso el driver, y otra para el motor en sí. Siempre hay que prever eso cuando estemos trabajando con componentes electrónicos o elementos de estado sólido, que tengamos una fuente de voltaje para el elemento de estado sólido, que es el controlador, y un voltaje, una fuente de voltaje apropiada para el motor paso a paso, ¿no? En este caso ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si no utilizo el mismo nivel de voltaje que indica el fabricante de motor paso a paso? Si ustedes aplican un voltaje menor al recomendado por el fabricante, entonces el torque fundamentalmente va a reducirse porque hay menos fuerza de atracción entre componentes, ¿no? Lo mismo si ustedes incrementan el voltaje
de operación en función a lo que recomienda el fabricante, el torque va a incrementar en cierto porcentaje. Pero las bobinas van a tender a calentarse más de lo que, digamos, para lo que está previsto el motor, el diseño del motor. Entonces, tal vez de a poco le van quitando un poco de vida, pero es a largo plazo, ¿no? Si ustedes van a utilizar un motor paso a paso en operación no continua, podrían elevar el nivel de voltaje, inclusive a un nivel que sea casi el doble, y va a soportar el motor, ¿no? Porque no es un régimen continuo. Y a cambio van a obtener un pequeño porcentaje de incremento en el torque que éste pueda brindar. A continuación les muestro motores paso a paso que cumplen normas NEMA. Estos que cumplen norma NEMA son motores que ustedes les recomiendo utilicen ya para aplicaciones formales, ¿no? Son fíjense, no nos muestran las curvas, pero sí el torque que pueden generar. Por ejemplo, que un precio de 160 bolivianos. Esto lo obtuve, por si acaso, de una tienda de motores paso a paso local, creo que es de Cochabamba. Entonces, miren, este de 160 bolivianos tiene un nivel de corriente de 1,2 amperios, que es relativamente elevado, ¿no? Lo ven, es bastante robusto, macizo, y un torque de 50 newtons por centímetro, es lo máximo que puede dar. Aquí tenemos uno más grande, y este es más grande todavía, ¿no? Entonces, este de 1150 les requiere un circuito interfaz que pueda soportar hasta 4,2 amperios y puede entregar un torque de 12,2 newton por metro, ¿no? Aquí tienen uno más, así, este es más grande, ¿no? Entonces ahí pueden ver motores para aplicaciones más de más exigencia, ¿no? Porque el que habíamos visto al comienzo en el encabezado es un motorcito que me costó 15 bolivianos, a ver, les voy a mostrar, yo lo compré hace poco, este de acá, tiene su sistema de reducción incluido en su interior. Como acá pueden ver, vamos a ampliar un poco la vista. El eje no está coincidiendo de la carcasa con el del motor, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos aquí una reducción. Entonces es un motor que se aplica muy bien para algunas situaciones donde no requerimos elevados torques, porque como tiene reducción, a pesar que el motor es pequeño y debe generar muy poco torque, en su eje, debido a su reducción, reduce la velocidad, pero aumenta enormemente su torque, ¿no? Entonces, se puede aplicar, ¿no? Para algunas situaciones de robótica y mecatrónica básica, para algunos prototipos. Y sí, me costó como unos 15 bolivianos. También pueden conseguir motores paso a paso más grandes de segunda mano que sacan de fotocopiadoras que ya no están funcionando. También podrían hacer eso comprando, digamos, la feria del Alto, ¿no? Bueno, entonces, con eso habríamos visto un poco el fundamento teórico de lo que son los motores paso a paso. A continuación vamos a ver un poco a modo de repasar lo que tengo escrito en la guía para la práctica del laboratorio de hoy. Aquí tenemos ya esto listo. Y aquí tenemos otra forma de representar la operación del motor paso a paso. Aquí estamos indicando los cables como A, B, C, D. Tal vez sea mejor escribirlos así en vez de como nos mostraban los otros autores de A, B, A', B'. Mejor A, B, C, D, porque es la secuencia que deberíamos nosotros cómo energizar a los cables para que tengamos el funcionamiento del motor paso a paso. Aquí tenemos el paso simple, como se indica acá. Se energiza el cable A o la bobina A y se orienta de este modo el motor paso a paso.
luego energizamos la B para tener energizado esta bobina y va rotando así el eje, ¿no? Aquí estamos mostrando de un modo muy simplista las rotaciones de 90 en 90 grados, porque hemos visto que en realidad son pasos mucho más pequeños, solamente es para que puedan ver el principio de funcionamientos, ¿no? Como cuando tenemos C energizado, se energiza la otra bobina y va rotando de ese modo el motor por atracción magnética o por reluctancia variable, o por ambas situaciones. Entonces, este es el paso simple. El paso doble es cuando energizamos dos bobinas a la vez y como pueden ver, A y B están energizados y el eje se ubica en el medio de ambos por la atracción magnética o la reluctancia variable, o ambas situaciones, ¿no? Luego tenemos B y C, estas dos bobinas. Entonces este gira también 90 grados, lo mismo, pero como hay mayor intensidad de campo magnético, porque son dos acá, digamos, como es vectorial esto, de ahí, por raíz de dos, ¿no? De cuando es una sola bobina. Entonces estamos obteniendo un torque también algo mayor, porque hay más fuerza de tracción. Entonces es otra forma de operar el motor paso a paso, ¿no? Con paso doble. Luego podemos ver el medio paso que hemos dicho que se utiliza para tener mayor resolución o pasos más finos, a la mitad de lo que normalmente el motor paso a paso puede dar. Si digamos era de 2 grados por paso, a medio paso, en esta configuración de energización de sus bobinas a través de sus cables, va a ser cada grado, ¿no es cierto? Porque es a la mitad la resolución. Eso es cuando quieren tener más resolución. Como pueden ver, la energización es primero una bobina, luego dos, y miren cómo esta flechita se nota que tiene un avance que es la mitad de lo que era antes, ¿no? Por eso se hace ese tipo de conmutación, ¿no? Primero una, después dos y así sucesivamente. Entonces con eso queda más claro, yo creo, de cómo funcionan, cómo deben energizarse los motores paso a paso, y es la manera como lo haremos hoy en clases, porque vamos a energizar este motor paso a paso con autómata programable a bajas velocidades, porque hemos indicado que los relés no pueden trabajar a niveles como hemos calculado en la clase de ayer se requeriría para tener una velocidad relativamente alta de un motor paso a paso. Pero cuando queremos un accionamiento de posicionamiento más que de velocidad, puede trabajar bien el motor paso a paso. Y si no tenemos el driver, el controlador de motor paso a paso, entonces tendremos que hacer esa secuencia, programar esa secuencia. Sí, entonces el problema, o sea, lo interesante de hoy será hacer programas en PLC de manera que tengamos secuencias A, B, C, D, si es paso simple, o secuencias la que se muestra en el paso doble, AB, luego BC, luego CD, y así sucesivamente, ¿no? O si es medio pasos en esta otra modalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener que programar haciendo uso de temporizadores. Ya. Quiero mostrarles el tema de los temporizadores, de la programación que tendrán que hacer para controlar los motores paso a paso. Dentro de esta misma guía tenemos aquí un ejemplo de me parece que es el paso simple en esquema de funciones o diagrama de bloques. Interpretemos un poco más esto. Pero antes que nada, más que mostrarles de cómo funciona esto, lo que debería mostrarles es cómo se hizo, cómo ustedes tendrían que hacer. Entonces nos remitimos, por supuesto, al GraphSet o a método de grafos. Ustedes han visto que haciendo uso de GraphSet, como hemos visto en la clase anterior del laboratorio de el arranque estrella triángulo, ustedes pueden programar en cada etapa energizar la bobina para que dé un tiempo y resulte como la transición a la siguiente etapa. Y habíamos utilizado para eso el que ya conocido set reset, ¿no es cierto?
tenemos los circuitos set, así como los temporizadores, ¿no? Este es el temporizador de retardo de activación. Hay que mantener esto activado hasta que se energice la salida, ¿no? Entonces, ya se puede notar acá. En este momento me acabo de recordar del primer parcial en el que se les pedía que hagan una secuencia. Esta era por eventos. Y tenían que hacer en diagrama de contactos y esquema de funciones, ¿no? Habíamos hecho bastantes ejercicios acerca de esto en el laboratorio, pero no han podido, digamos, replicar lo mismo para el parcial. Bueno, entonces recordarles, ¿no?, que necesitamos el set reset de hecho para conseguir la secuencia, y como tiene que activarse por tema tiempo, entonces colocamos un temporizador delante de cada set, de manera que después de que se energiza, tiene que pasar un tiempo para que deciden de set, ¿no es cierto? Aquí tenemos el primer set reset para activar la primera etapa, ¿no? Para hacer el cíclico. Este es el OR, para que venga del último, la última etapa, que es Q04, o sea, fíjense aquí, es este. Entonces, si no hubiésemos puesto este OR, no hubiese hecho cíclico, ¿no? Solamente hubiese hecho una secuencia y no volvía, ¿no? Entonces, con esto permitimos hacer el inicio con I05 o con el cíclico, ¿no? El Q04, que es este. Ya. ¿Qué más podemos ver acá? Que, como les decía, se energiza la bobina, pasa un tiempo y recién se activa esta salida, ¿no? Se activa esa salida y además tiene que, como dice el bloque 10, el bloque 10 es B010, la marca 10. Entonces, esto, bloque 10. No estoy localizando eso de momento. A ver, esto más abajo, esto más abajo. Disculpa, vamos a hacerlo un poco más pequeño, no se veía completo. No, está completo, ¿no? Está ahí. Entonces, lo que estoy notando acá es, bueno, que tenemos las 4 etapas. Tenemos este bloque 010, que no se lo está mostrando acá, parece que está aquí. Entonces, siempre lo apaga al anterior, ¿no? Al anterior set reset, lo va a apagar a este. Así como lo va a apagar a este. Siempre la etapa posterior apaga al anterior. Fíjense, aquí se ve mejor. Está apagando al bloque, aquí, ¿no? Reseteando este. O sea, este es el bloque 03. Este está apagando este. Ahora acá pasa lo mismo, un poquito lo ampliaré otra vez. Lo está apagando al anterior, así como hacíamos con diagrama de contactos, ¿no? Lo está apagando al anterior, o sea, este es el bloque 04, ¿no? Está apagando, fíjense, al reset del bloque 04, lo apaga. Y está apagando al anterior, está apagando al bloque 06, fíjense, reset, lo está apagando, ¿no? ¿Y a quién lo apaga? Lo apaga ¿no es cierto? Donde dice Q01 o bloque 8 es ¿no? O sea, fíjense, lo está apagando, o sea, reseteando a Y por otra parte, la etapa anterior y la transición, o sea, Q01, o sea, la etapa, en este caso, la etapa anterior y la transición, que es el tiempo, setea a la siguiente etapa, ¿no es cierto? Entonces, viene a setear, fíjense, el bloque 7, el tiempo, y una vez que transcurre el tiempo, se setea la siguiente etapa. Entonces, es el modo en el que estamos consiguiendo la secuencia A, B, C, D. A, B,
no he dibujado acá en la guía el correspondiente grafset o grafo, pero de ahí es de donde he obtenido, ¿no? Yo ya no lo he dibujado, pero ese es el método que he empleado para poderme orientar y poder poner los bloques, ¿no? Tal como ya hemos hecho en los diferentes ejemplos. Entonces ese es el diagrama simple. Está hecho acá, ustedes lo van a copiar, va a funcionar, pero no tiene tanto mérito eso si es que no lo entienden. O ustedes, si pueden, a modo de practicar, traten de hacerlo partiendo de cero, usando el grafset. Y de ahí, una vez que tengan el resultado, comparen con lo que aquí se les muestra. Y luego simulen, ¿no? Para estar más seguros, simulen. Es más fácil simular porque no necesitan activar transiciones de eventos. Porque ustedes programan los tiempos, no simplemente programan los tiempos. Aquí está en un segundo, digamos, ¿no? Programan los tiempos y después de un segundo se va a dar el cambio, ¿no? De la secuencia del A al B, un segundo, B al C, y ustedes tienen que visualizar, simplemente está fácil de simular esto en el PDC. No tienen que estar preocupándose de qué eventos, qué entradas activar en cada momento. Está más fácil. Entonces háganlo. A pesar que en la guía se les está mostrando una solución, además no es la única. Pueden haber otras formas de programar que den el mismo resultado. Entonces, a modo de, digamos, con la esperanza de que ganen tiempo y haga más rápido la práctica, se los coloqué este programa que hice, que no es tampoco el ideal, pueden haber mejores programas. Traten de hacer tal vez otros si ustedes quieren. Y lo mismo pues para el diagrama de contactos, ¿no? Este es el diagrama de contactos y ya saben, ¿no? Entonces, aquí tenemos representando con marcas, ¿no? Bueno, vamos a ver acá la marca, a ver, vamos a ver. En realidad estamos utilizando otro elemento que es el contador que vamos a comentar después, ¿sí? Enseguida les digo para qué sirve el contador, ¿no? Entonces vamos a... Este programa tendríamos que comprobarlo también en laboratorio para ver cómo funciona y tiene el mismo propósito de activar de un modo secuencial las terminales que aquí se muestran como donde está Q1, Q2, Q3 y Q4, ¿no es cierto? Entonces, si es paso simple, tendría que activarse Q1 durante cierto tiempo y inmediatamente se apaga y al mismo tiempo este se enciende durante el mismo tiempo. Este se apaga, después se enciende durante el mismo tiempo, luego el Q4, luego el Q1. Si estuviéramos en el paso simple, aquí dice paso simple, ¿no? Eso habría que verificar que está funcionando bien. ¿Sí? Aquí estoy viendo que parece que faltara el primer paso, ¿no? Porque ya tenemos la condición de que la marca 1 se active. ¿Cómo vamos a activar la marca 1? Será pues a través de una inicialización seguramente. Entonces, eso estoy notando que no está en este diagrama, ¿no? Como pueden ver, no veo cómo energizamos la marca 01. No estoy viendo ello. Entonces parece que habría que colocar un pulsador de inicio que inicialice a la marca 1, que acá no se está mostrando. Por eso es bueno entender siempre, ¿no?, cómo funcionan estos. Pero aquí tal vez, ¿no? Aquí estamos viendo que una forma de dar inicio a la marca 1, esto parece que fuera también inicializador, es a través de I01. Con I01 activamos la marca 1 y desactivamos el temporizador y la marca 4, ¿no? Entonces, ya una vez activa marca 1, empieza a trabajar el temporizador 1. Que transcurrido, digamos, por decir un segundo, se activa en su contacto auxiliar y activa la marca 2. Y como siempre, se apaga resetea el mismo temporizador y apaga a la marca 1, ¿no?
Por lo tanto, ya está la marca 2. Y la marca 2 al mismo tiempo hace funcionar el temporizador 2. Y una vez que el temporizador 2 de su bobina activa el contacto auxiliar tercero, digamos después de un segundo, se activa la marca 3 y se desactiva el temporizador 2 y la marca 2. Entonces estamos en la marca 3. Estando en la marca 3, empieza a funcionar la bobina del temporizador 3 y transcurridos, digamos, un segundo, se activa su contacto auxiliar y se activa la marca 4 y se resetea a sí mismo el temporizador y la marca 3. Entonces estamos en la marca 3. En la marca 3, aquí se muestra, ¿no? La marca 3. Estamos en la marca 3, ¿dónde estamos? Acá. Marca 3. Hemos activado la marca 4. La marca 4 está activa. Entonces, está activa la marca 4. La marca 4 hace funcionar el temporizador. Una vez transcurrido ese tiempo, digamos un segundo, entonces se activa la marca 1, o sea, en el cíclico, ya está dando la vuelta. Está nuevamente empezando el ciclo, ¿no es cierto? Y se resetea a sí mismo, como hemos visto hace un rato. Entonces, las marcas 1, 2, 3, 4 se relacionan directamente con las salidas Q1, Q2, Q3 y Q4, y con eso hemos obtenido el paso simple, ¿no? Entonces, esa es la forma de programar en este otro software, ¿no? En el diagrama de contactos, la secuencia ABCD, ¿sí? Y podríamos también programar esto en otros modelos de autómatas programables. Vamos a ver, tengo preparado aquí para que no se cierren con un solo lenguaje o marca de programas. Y tengo preparado el programa en RS Logic. A ver qué ha pasado. Tenemos esto. No está el programa, creo, acá. Este es el software del MicroPLC, el Micrologics de Allen Bradley, ¿sí? De procedencia americana. Entonces vamos a visualizar el programa. Creo que está aquí. Aquí está. Entonces, fíjense, tiene otra presentación, ¿no? Distinta a la que estábamos viendo. Y como les decía, por ejemplo, en esta marca, en vez de usar las instrucciones set, reset, en realidad son las mismas, pero la denominación es latch, la L, y unlatch, con U se escribe, ¿no? En inglés, que es el reset. Entonces tenemos la equivalencia. Y aquí tenemos en esta marca de PLC, no sé si logran ver un poquito, vamos a ampliar la vista, no se ve mucho, ¿no? Así, ahora está mejor, ¿no? Fíjense, ahí tenemos first pass, dice. En realidad sucede que cuando ustedes energizan este PLC, en su primer scan, en su primer paso, ese es el significado de este contacto, de este contacto, el S1, o sea, del byte 1 y el bit 15, siempre se va a activar, va a dar un pulso cuando se ha energizado el PLC, es el primer paso. Entonces esto va a inicializar, de hecho, y aquí estamos usando como marca el N7. Esas son las direcciones de las marcas que utiliza esta marca de PLC, ¿no? El byte 7 y el bit el 0, 1, ¿no? El 0 y el 1, ¿no? Porque tenemos el 0, el 2, el 0 y el 3. Abajo se está mostrando el bit específico, ¿no? Entonces, esta es la marca 1, después la marca 2, esta es la marca 3, ¿no? En la dirección de byte N70. Y esto es para hacer, digamos, la operación cíclica, ¿no? Aquí estoy viendo una aplicación en semáforo. Esto no está hecho para PLC, sino para un semáforo donde tenemos el encendido verde, amarillo, rojo, que a diferencia del motor paso a paso, donde requerimos 4 etapas, ¿no? A, B, C, D. Aquí solo verde, amarillo, rojo. Aquí son 3. Pero en esencia son lo mismo, porque
que solamente aquí estamos usando 3 etapas, ¿no? Entonces, miren cómo se ve en esta marca de PLC. Se ve un tanto distinto, ¿no? Entonces, este 742 DAN, esto significa que el temporizador 42 ya ha transcurrido el tiempo y por eso se activa su bit o su contrato auxiliar, el DN, significa hecho, del inglés DOM, ¿no? Y como pueden ver en esta marca de PLC, en el temporizador, ahí en la misma caja se colocan sus características, a diferencia de la otra marca que estábamos viendo del Easy de Moller, donde solo se ve un temporizador y para ver sus características ustedes tienen que ir a la ventanita de abajo y recorrer, ¿no es cierto? Y mirar. Que aquí ya queda como una caja. Aquí se muestra el nombre del temporizador, que es el T40. El tiempo de base es 1, ¿no? En este caso 1 segundo. Y que se va a activar cuando es menor que 5, ¿no? Y este es el acumulado. A ver. Entonces, tiempo, sí, 5 segundos. Estamos para 5 segundos. O sea, esto cuenta cada segundo, porque puede ser cada centésima de segundo. Entonces, eso se especifica acá. Aquí estamos indicando que 5. Cuando son 5 segundos se activa recién. El TOM, este es su contacto auxiliar de TOM, o sea, el que transcurrido 5 segundos, este recién se activa. Este es el enable. O sea, una vez que energizan con N701, este se energiza, el contacto auxiliar de inmediato, ¿no es cierto? Y transcurridos 5 segundos, que aquí se van mirando cuando está corriendo, esto va avanzando. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando es 5, este se enciende, el down, ¿no? Y ese down está 740, el 742, este es el 740 down, aquí está, ¿no? Este es su contacto auxiliar y este es el que se activa. Se ve acá y aquí que se enciende, ¿no? Y aquí tenemos las marcas previas que tendrían que haber estado energizadas. No sé por qué se ha repetido esto. Bueno. Y tenemos el latch y el unlatch, como siempre, ¿no? Igualito el set y el reset. Entonces, eso es lo que quería mostrarles, que un poco podría algunos confundir ese cambio de nomenclatura y de presentación, pero finalmente vienen a ser lo mismo, ¿no? En este programa se ve, ¿no? Claro que acá tiene que poner enter cuando han terminado. Aunque no es necesario, pero en esta marca colocan eso para que estén seguros que ya no hay más líneas debajo de ello. Y aquí tenemos la salida física, ¿no? El combinacional y la salida física ya no es Q, aquí es O, ¿no? El O0. El O00 es el bit. El O01, el O02, ¿no? Que representa el verde, amarillo y rojo. Bien, entonces así es como ustedes podrán ver en otras marcas de repente cómo es el mismo programa. Y como pueden ver, requerimos de varios temporizadores. Si vamos a hacer la secuencia ABCD, necesitamos de 4 temporizadores. Si vamos a hacer la secuencia rojo, amarillo, verde, 3 temporizadores. Entonces, es un poquito largo, ¿no? Y eso ya hemos visto, pero lo que tenemos ya en la guía, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a hacer en nuestros simuladores. Como pueden ver, aquí el temporizador, aquí no se muestran pues las características como en la otra marca. Y se usa la letra Z y la letra R, ¿no? De set y reset. Y está un poco más sencilla la denominación de sus contactos auxiliares y sus bobinas, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Con eso ya habríamos visto un poco de lo que es la temporización y sus aplicaciones, en este caso para producir una secuencia ABCD, que es similar a la que se hace en los ejemplos de semáforo, ¿no? Rojo, amarillo, verde. Prácticamente es lo que estamos haciendo, pero para 4, no 3. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver otras aplicaciones que podemos hacer con el PLC. Una característica muy interesante de todos los PLCs es que además dispone de contadores. Vamos a hablar de los contadores a continuación.
Pero si antes no tienen preguntas, antes sobre lo que hemos estado charlando. Preguntas, por favor. Preguntas. Voy a ver, de repente ni siquiera estoy en clases y no me dicen nada. Vamos a ver si estoy en clases. Estoy, ¿no? En clases, muy bien. Tenemos 22 personas ahí presentes y no sé si alguna tendrá alguna consulta. Bueno, no hay consultas. Todo sigue regular y vamos a continuación a hablar de los contadores. Es una de las funciones muy utilizada en los PLCs, ¿sí? Entonces, veremos ello. Aquí tenemos, esto lo he copiado, está en la guía, lo he copiado del manual, como aquí dice, extraído del manual y sin módulos de control, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede interpretar este gráfico que acá se muestra? Lo vamos a checar un poco para que se vea completo. A ver, vamos a ver cómo se interpreta esta función de contador, que es una que también tendríamos que utilizar en la clase de laboratorio de hoy. Ahí está. Entonces aquí se muestra, ¿no? Estas señales. Como pueden ver, hay una señal que muestra pulsos, que puede estar, digamos, ingresando a una de las entradas del PLC, ¿no? Y que el PLC las va contando en realidad. Así, fíjense, cada que hay un pulso, aquí se va sumando. Aquí ha habido un pulso, aquí primero eran 0 pulsos, ¿no? Luego era un pulso, 2 pulsos, 3 pulsos, 4 pulsos, va contando así en su memoria, y así sucesivamente, ¿no? Y llega un momento en el que tenemos un valor de consigna, o sea, indicamos, cuando ya ha llegado a cierta cantidad de pulsos, tiene que activarse la salida, el 7, ¿no? Vamos a leer como dice acá. Entonces, la entrada 1 son impulsos de contaje en la entrada del contador, I1 o I2, o sea, debemos utilizar una de estas dos entradas, la I1 y I2, y cada que tengamos un pulso, o sea, de energizarse y desenergizarse es un pulso, ¿no? O sea, un flanco de subida y un flanco de bajada, y ha contado uno. O cuento un flanco, ¿no? Pero tiene que volver a bajar para que después vuelva a contar otro flanco de subida. Entonces puede contar los flancos de bajada o de subida, dependiendo eso del modelo. Entonces, cada que haya un cambio de un alto a un bajo, digamos, que es lo típico, cuenta. Tiene que bajar para que después volvamos a ver ese cambio de bajo a alto, cuenta. Otra vez, cuando pasa de bajo a alto, cuenta. Entonces, va contando. 2 es el valor de consigna del contador. O sea, ustedes programan un número determinado, es decir, cuando ha contado hasta 10, supongamos yo digo 10, entonces va a ejercer una acción cuando ha llegado a 10 pulsos. Veamos qué dice el 3, valor real del contador. Entonces aquí está mostrándose cómo va haciendo su cómputo, ¿no es cierto?, en la memoria interna del PLC, hasta que llega, digamos, al valor 10. ¿No? Cuando llega al valor 10, y ahí vemos el 7, ¿no? Se activa. El 7, veremos qué dice. Contacto del contador. Entonces, es como el temporizador tiene su contacto auxiliar, ¿no es cierto? Tiene su bobina y su contacto auxiliar. Aquí el contador tiene su contacto auxiliar que se activa una vez que llegamos al valor de consigna. Cuando hemos llegado a 10, se activa, se conecta y se queda ahí conectado, ¿no? 4, ¿qué significa el 4? Aquí tenemos 4. Autorización del contador, ¿no? Entonces aquí estamos permitiendo que sí cuente, ¿no? Mientras está esto en alto, está contando. Cuando ponemos en 0, deja de contar, fíjense. Cuando está en 0, 4, ya no cuenta, aunque se produzcan pulsos, deja de contar, es como una pausa. Esa función tiene el 4. ¿Para qué sirve el 5? El 5 está mostrándonos dirección de contaje. O sea, siguen habiendo los pulsos, pero cuando ustedes ponen en alto este 5, en la memoria, esos pulsos los cuenta de modo regresivo. Va restando, fíjense, va restando en la memoria. Mientras esto es alto. Cuando el bit 5 está en bajo,
el cómputo es de incremento, ¿no? En la memoria. Cuando está en alto es de decremento en la memoria, va bajando. No, fíjense, hasta que se desconectó esta digamos, solicitud de contaje regresivo, ahora vuelve a contar cuando hay pulsos positivo. ¿Sí? ¿El 6 qué es? El 6 es un reset, como pueden ver. Cuando se activa 6, todo se vuelve 0. Esto vuelve a 0 y esto se apaga, por ende, ¿no? Aquí fíjense, esto se ha apagado, esta salida de 7 se ha apagado porque cuando estábamos en la cuenta regresiva, después de que, digamos, estaba en más de 10, esto sigue en alto, porque cuando es más de 10 se mantiene en alto. Cuando llega a 10 o menos, se desactiva. Bien, entonces, las aplicaciones que podemos hacer con el contador en una producción de elementos que pasan por una correa transportadora, imaginen, puede ir contando un sensor de presencia o de proximidad o uno mecánico, final de carrera, el paso de estos elementos. Entonces, cada que se acciona este sensor, tenemos una señal de alto, de pasada del objeto. Deja de pasar el objeto, se desactiva. Vuelve a pasar otro objeto, se vuelve a activar, entonces ya están contando como segundo, tercero, cuarto, entonces va contando los objetos hasta que llegan a un valor determinado y ahí de repente está este 7 que se activa, ejerce alguna acción, ¿no? De repente despacha los objetos a un sector, digamos. Ese es el propósito del contador. Y también tenemos aquí el esquema que he obtenido del otro manual, ahora del XLogic, del Messenger, y prácticamente representa lo mismo, que está más reducido. Un poco lo ampliamos para que se vea bien. Y es lo mismo, como pueden ver. Tenemos, caramba, eso me bajó esto. Tenemos el contador. Entonces, esto va contando los pulsos, ¿no? La cantidad de veces que está activándose ese sensor, que puede ser un final de carrera, digamos, y una vez así, ¿no? Y este es el valor de consigna. Entonces va subiendo, hasta que si D lo pongo en alto, entonces la cuenta va reduciendo, ¿no? Reduce. Entonces, de ese modo se está representando ello. Y cuando esto otra vez pasa a 0, la cuenta nuevamente es progresiva. Vuelve a ascender la numeración hasta que llegamos al valor de consigna, que es aquí. Una vez que llegamos al valor de consigna, se activa la salida Q. Y se mantiene activa la salida Q hasta que pongamos reset. Aquí dice, ¿no? Ponemos reset y recién se apaga. Y todo se pone en 0, ¿no? Y entonces volvemos a hacer el cómputo y vuelve a sumar, ¿no? Entonces esa es la forma como funciona acá el contador. Y nosotros, ¿para qué vamos a utilizar este contador que se emplea en los procesos industriales para controlar, por ejemplo, elementos que van entrando o saliendo? ¿Qué podemos hacer con el motor paso a paso? Lo que vamos a hacer con el motor paso a paso es contar el número de pasos de repente, de alguna manera, contar el número de pasos y dado cierta cantidad de pasos que pueden representar una cantidad de grados que ha rotado el motor, pararlo al motor, digamos. Entonces estamos posicionando al motor paso a paso. Me estoy imaginando, digamos, para el control de un colector solar parabólico, digamos, ¿no? O plano, y queremos que dé 5 pasos para que su oriente le siga la trayectoria al sol. Entonces da 5 pasos, cuenta los 5 pasos y para. O puede ser otra acción, ¿no? De motor paso a paso, cuando cuenta 10 pasos que pueden representar 20 grados de una válvula. Entonces la válvula se mantiene ahí, ¿no es cierto? Y que hacemos alguna acción. Entonces eso estamos aplicando, se está mostrando, por ejemplo, acá. A ver, veremos, aquí está el contador, vamos a ver. Entonces, eso también vamos a ver hoy, el contador. La forma de, digamos, es una aplicación que estamos viendo en del PLC,
En este caso, para con los motores paso a paso, pero puede ser para cualquier otra aplicación, ¿no? Pero estamos suponiendo, en este caso, motor paso a paso. Entonces, aquí está el contacto auxiliar del contador, que va a apagar a todo, fíjense, si set a todas las marcas, significa que este contador va a hacer que pare el motor paso a paso. Pero ¿dónde está la bobina del contador? Busquémosla. Está seguramente más arriba. Busquémoslo, mejor dicho, al contador. Aquí está, la marca 5. La marca 5, eso está contando el contador. Cada que estemos en la marca 5, va a contar. La marca 5, ¿qué representa? La marca 5 en este ejemplo está representando, a ver, veamos. La marca 5 representa, ¿dónde está la marca 5? Busquemos dónde está activándose la marca 5. Eso es lo que está contando nuestro contador, las veces que se acciona la marca 5. Aquí está la marca 5. La marca 5 se va a activar cada que se haya activado la marca 1 o la marca 3. Ustedes saben que para este motor paso a paso tenemos 4 marcas que se están activando, ¿no es cierto? La marca 1, la 2, la 3, la 4. Entonces aquí estamos contando cada 2 pasos, porque es la marca 1 y la 3, estoy saltando la 2 y la 4, ¿no es cierto? Entonces, estás contando de 2 en 2 pasos, y si, digamos, llega a un valor de consigna que determina un múltiplo de 2 en 2 de grados, va a parar el motor paso a paso. ¿Por qué no he puesto aquí marca 1, marca 2, marca 3 y marca 4? Porque si pongo marca 1, marca 2, marca 3, marca 4, nunca llegaría a contar, nunca se activaría marca 5, ¿no? ¿Por qué? O mejor dicho, siempre estaría energizado. No se apagaría, porque cuando estaría en marca 1, está energizado. Luego se activa marca 2 y se desactiva marca 1, entonces sigue alimentándose a la marca 5, digamos, energizándose, ¿no? Entonces, estando la marca 2 activada, al momento de apagarse, inmediatamente, simultáneamente se prendería la marca 3, entonces esto no sigue energizado, no se llega a apagar, o sea, no están llegando pulsos prácticamente a marca 5, ¿no? Por eso que aquí hemos colocado de 2 en 2, ¿no? Porque cuando está en la marca 2 baja la señal, y marca 3 sube, entonces ya se ha generado un pulso, ¿no? Entonces ha contado eso. Por eso es que hemos puesto de 2 en 2 acá, para que cuente cada 2 pasos el valor. Y una vez llegado al valor deseado, que sea múltiplo de 2 pasos, entonces se para, ¿no? Se activa y se para el motor paso a paso. Entonces estamos parando el motor paso a paso después de que haya rotado una cierta cantidad de pasos, ¿no? Y la forma de programar el contador es similar a la que hicimos cuando usamos el temporizador. Veremos entonces los simuladores. Veremos los simuladores. Voy a reducir esto, entonces vamos a recurrir al software. Ya, tenemos primero diagrama de contactos, ¿no? Que está aquí. Entonces vamos a ver cómo se programa el contador, que es una aplicación muy interesante de los motores paso a paso y que ahora estamos utilizando para detener al motor paso a paso una vez que ha rotado cierta cantidad de grados. Entonces agarro esto. Vamos a ver cómo se programa el contador, ¿no? Entonces tenemos aquí, digamos, este es el sensor. Que es este. Esto lo colocamos aquí. Y ahora buscamos el contador. Relé de contagio. Este es el relé de contagio. Fíjense, me apoyo sobre él. Aquí está marcado y aquí aparecen sus características. Impulso de contagio, dice. Ya. Subimos un poco más para ver mejor. Ponemos el parámetro. Entonces aquí colocamos llamada posible, ¿no? ¿Qué tenemos?
la posibilidad de ley de contagio o un número constante, pondremos un número constante y colocamos, digamos, 5. Creo que esto es así como se programa. Vamos a ver ahora su contacto auxiliar, que tendría que estar aquí. Y esto activa una salida Q. C01, ¿no? Ha salido lo mismo. Bien, a ver, hagamos la simulación para ver si está bien la programación. Entonces, hacemos cosas, ¿no? Ponemos simulación aquí. Simulación. Ya está. Este vamos a utilizar como pulsador. Está bien, el I01, correcto. Entonces, activamos. Hemos puesto 5, ¿no? Vamos a ver, 1. No, aquí hay que, disculpen, aquí falta correr, ¿no? Ya está corriendo ahora ese 100. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, ¿ven? Ha llegado a 5 y se ha activado su contacto auxiliar a Q01. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prever un reset del contador para que esto ahora se apague, porque no hay forma de apagarlo, ¿no? O a no ser que coloquemos un contacto para hacer decreciente el contagio, ¿no? Entonces, pero ya hemos visto la primera acción, ¿no? Cómo hacer para que se active después de haber contado 5. Es muy parecido, ¿no?, al temporizador. El temporizador va controlando el tiempo y una vez que ha pasado el tiempo activa la salida. Aquí, en cambio, son eventos que está controlando. Cuando llega a su valor, se activa, ¿no? Entonces, eso vamos a utilizar nosotros para parar al motor paso a paso. Y entonces ustedes vayan investigando un poco más en detalle en el transcurso de la clase de laboratorio, cómo trabajar con ello, ¿no? Podríamos también hacer lo mismo en el otro software, ¿no? En el que tenemos acá, en el SMS, ¿no? Del Messenger. Igual, entramos a este software y hacemos lo mismo. El contador, hacer el uso del contador. Entonces, el temporizador y el contador son dos elementos que se utilizaban mucho antes en automatismos cableados. Así como había el temporizador, también habían los contadores, ¿no? No sé cómo se verán físicamente. Vamos a ver, contadores, automatismos. Vamos a ver si encontramos en la red algo. Contadores de automatismos. Sí, imágenes. Bueno, y estos son digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay los contadores, no se los aprecia mucho, pero este es uno típico, ¿no? Contador de control. No, este es contador tacómetro. Claro, hay también los tacómetros, ¿no? No sé si aquí vamos a encontrar. Bueno, tendría que ser un accionamiento, ¿no? Que después de ser activado un número de veces determinado, activa una salida, ¿no? Bueno, nos va a tomar de repente tiempo encontrar uno. Yo no he visto uno, pero era característico de los automatismos cableados como este caso, ¿no? Y no estoy viendo, tal vez habría que, no he buscado, y recién se me ha ocurrido ver esto, no he buscado en el KDESIMO. Entonces, podríamos ver eso. No, recién se me ha ocurrido ahora. Si existe, por ejemplo, en KDESIMO contador, no estoy seguro. Entonces, eso lo dejamos pendiente para el momento que tal vez estemos en el laboratorio, si nos alcanza el tiempo, podemos verificar eso. Pero en los PLCs siempre están los contadores. Es típico de que todos los PLCs tengan esta función, ¿sí? Eso sí. Bien, entonces no sé si tienen alguna consulta con respecto a ello. Y habíamos visto lo que es
temporizadores y contadores en estas aplicaciones de PLCs. Y ahora estamos haciendo uso en la aplicación del accionar un motor paso a paso con PLC, del temporizador para determinar su velocidad y el contador para pararlo, ¿no? Ustedes pueden hacer programas más complicados para que el motor paso a paso, después de cierta cantidad de grados, retorne, cambie de rotación, por ejemplo. Y una vez que ha hecho eso, pare y después vuelva, digamos, al otro sentido de rotación o etcétera, ¿no? Entonces podemos programar una secuencia de pulsos que el motor paso a paso quieren que vaya a la izquierda, a la derecha, de un modo predeterminado, ¿no es cierto? Para alguna acción ya predeterminada que ustedes hayan preestablecido, y eso con estas funciones, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Creo que con eso habríamos acabado todo lo que se refiere a temporizadores y contadores de los autómatas programables o PLCs. Si no hay más dudas, si no hay dudas, bueno, ¿alguien alguna pregunta tiene? Porque vamos a hablar a continuación de señales digitales para luego incursionar a lo que son señales analógicas. Bien, entonces vamos a entrar a lo que son señales digitales, ya que no hay preguntas. Esto lo vamos a ver en laboratorio, ¿no? A las 9:30 tenemos la clase de laboratorio, lo de los PLCs. Entonces ya hemos visto toda la teoría correspondiente a esa práctica de laboratorio. Ya, vamos a ver señales digitales. Ay, caramba, se me ha salido. Señales digitales. Bien. Ya conocemos lo que es la señal de bit, ¿no es cierto? Puede ser 1, que significa conectado, accionado, alto, high, H, etcétera, ¿no? 0 representa desconectado, apagado, bajo, low, L. Es, digamos, la base de la lógica, ¿no? La lógica es verdadero o falso, 1 o 0. De ahí se ha generado el álgebra de Boole, ¿no? Son son propiedades de la matemática donde se usan que se llama la lógica de verdadero o falso, pero con unos y ceros, ¿no? Hemos visto que es muy útil para hacer control combinacional, ¿no? De entradas y salidas discretas. Y como la representación en el tiempo, ya hemos visto también eso, esto lo recordaré. Puede estar en alto, puede estar en bajo, en función del tiempo, ¿no? O sea, así, por ejemplo, ¿no? Está apagado y transcurrido cierto tiempo se enciende, llamémosle, con un flanco de subida, se mantiene energizado o encendido o accionado o alto un tiempo, y luego tenemos un flanco de bajada para llegar a desconectado, apagado, bajo, low, después volvemos con otro flanco de subida, conectado, accionado, y así sucesivamente, ¿no? Podemos representar en el tiempo el accionar de este bit, de esta señal de bit. Y esto en diferentes tiempos, ¿no? También podemos apreciar. Y lo que quería mostrarles acá es cómo realmente suele ser la señal real, ¿no? Porque cuando ustedes hacen conexión y desconexión, tenemos una especie de, digamos, respuesta no perfecta como la que se muestra con la línea azul, sino en realidad es puede darse como se muestra con la línea roja, ¿no? Entonces hay un tiempo de estabilización, igual cuando se apaga hay un tiempo en que se estabiliza y un poco de digamos, oscilación, ¿no? No va a ser perfectamente azul la línea. Pero lo bueno, y eso es de todo lo que es fenómeno físico, ¿no? Todos los fenómenos físicos, ustedes también lo han visto en controles automáticos, no tienen una respuesta perfecta como la que se muestra en el color azul, sino es como la roja.
Entonces, la respuesta es de ese modo, subamortiguada, sobreamortiguada, etcétera, ¿no? Ustedes han visto eso. Entonces, lo bueno, pero de la electrónica digital es que considera esta situación realista. Entonces, la electrónica digital, como les había comentado, interpreta como alto todo ese rango de acertación H. O sea, mientras la señal esté en ese rango que se ve aquí, no sé si notan, esta manchita celeste, ese rango de acertación de alto. Entonces, esto puede fluctuar aquí, ¿no? Como que realmente sucede, pero la electrónica digital acepta esa variación, ese rango de variación, esa incertidumbre de no saber en qué lugar realmente estamos. Esto lo acepta la lógica digital y ese es uno de los principales motivos por el que la electrónica digital se ha impuesto a la electrónica analógica. Porque en la electrónica analógica se mide con precisión cada punto, ¿no? Este punto es distinto que este es distinto que esto está claro de ver, ¿no? Y así funciona la electrónica analógica con valores así exactos. Pero la digital funciona con rangos, es decir, está aceptando esa variación que tenemos en la realidad, ¿no? Y todo eso lo acepta como uno. Entonces no hay problema, aunque haya esas perturbaciones, no tenemos dificultad porque sigues en el rango de H, que es alto, ¿no? Y lo mismo para el rango de low, bajo. Aquí también puede haber algunas fluctuaciones y también lo acepta como bajo, ¿no? Y esta es una zona de transición. Por lo tanto, estamos viendo acá el porqué el éxito de la electrónica digital, porque acepta esa variabilidad. En realidad, todos los fenómenos físicos tienen pues variabilidad, no tienen exactitud, precisión, no hay eso, ¿no es cierto? Por eso yo siempre digo, no, en realidad ingeniería no es cálculo, precisión y simetría, yo diría ingeniería es lidiar con la imprecisión, ¿sí? Y eso es lo que hace la electrónica digital, lidia de este modo con la imprecisión de las señales. Entonces, esas variaciones las puede, digamos, acertar de ese modo, ¿no? Con rangos de aceptación, ¿sí? Bueno, entonces eso es el principio de por qué la electrónica digital ha avanzado tanto, ¿no? Tenemos tanto avance tecnológico en base a esto, estos principios. Y por eso es bueno que veamos un poco más de lo que es la lógica digital. Vamos a hablar a continuación de la agrupación de 4 bits. 4 bits agrupados, unidos entre sí, forman un nible, ¿no? Cuando son 4 bits podemos hacer 2 a la 4 combinaciones, o sea, 16 combinaciones posibles, y aquí podemos ver a las mismas, ¿no? Las 16 combinaciones están ahí, ¿no? Desde la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, las 16 combinaciones. Y siempre hemos hecho esto representado como una tabla de verdad, empezando del lado derecho, que es el bit menos significativo, significa less significant bit, ¿no? Del inglés, siempre se abrevia así, es el bit menos significativo, y este es el bit más significativo, ¿no? The most significant bit, de la abreviación en inglés, porque se estila a colocar esta abreviación siempre, ¿no? Entonces estamos diciendo que este es el de menos peso y este de más peso. Bueno, pero ustedes dirán, siempre lo que está a la derecha se supone que es el bit menos significativo, ¿no? Como conocemos la numeración decimal. Sin embargo, ¿qué tal? Hay en algunos idiomas en que se escribe de izquierda a derecha. O mucho más, si tenemos aquí los cables, no sabemos los cables si los volteas, los ves de atrás o los ves de adelante, no sabes de dónde empiezan, ¿no? Entonces, por eso siempre se marca la línea de los bits menos significativos, que en este caso es el de la derecha. Y colocamos la alternancia siempre empezando de 0 y después el 1. 0, 1, 0, 1, así hacíamos, ¿no? Y para el siguiente bit que le sigue en peso, de 2 en 2 el paso, ¿no? 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Y aquí cada 4 va duplicando, 4 ceros, 4 unos. Y aquí 8 ceros, 8 unos, ¿no? Y de esa manera hemos hecho todas las combinaciones posibles, no está faltando ninguna de ellas. Al mismo tiempo, esto es
la representación binaria de los números, hemos dicho eso. Precisamente este de aquí, el de arriba, es el número 0 en binario, este es el número 1 del binario, este es el número 2 en binario, este es el número 3 en binario, este el 4, este el 5, este el 6, el 7, el 8, el 9 y así sucesivamente. ¿Y cómo podemos transformar este número binario en decimal? Bueno, lo más cómodo es hacer una calculadora de la misma computadora. Tenemos todos en la computadora la calculadora y podemos hacer la transformación, ¿no? Tenemos la calculadora y ahí tenemos la posibilidad de cambiar, ustedes ya lo han visto, a programador, calculadora de programador, y aquí ven la calculadora en hexagesimal, decimal, octal y binario, ¿no? Y la forma de convertir lo uno a lo otro. Si digamos estamos en decimal, como se muestra aquí, y colocamos el número 5 y queremos volver eso a binario, aquí está en binario, este es en binario, ¿no? El 101. Y si quieren en octal es este, coincide con 5, hexagesimal, sí, pero si colocamos en decimal, digamos, ahora vamos al decimal nuevamente, ¿qué tal si ponemos el 12? El 12 se representa en binario de ese modo, el octal es 1, 4, ese es el 12, y el hexagesimal ese es el 12, su equivalente. ¿Cómo hacer esos cambios? ¿O cómo interpretar esto que la calculadora nos saca en un ratito? Está aquí en la misma tabla, vamos a ver. Vamos a la tabla, nuevamente la vemos. Y ahí miramos primero la interpretación, ¿no es cierto? Vayamos a este número de aquí, el 6, este de acá, ¿no? ¿Por qué 6? Porque esta es la columna, y hemos dicho, de 2 elevado a la 1, o sea, esta es la columna de los 2. En realidad, esta es la primera columna, que es 2 elevado a la 0, que es la columna de los unos. Esta es la columna 2 elevado a la 1, igual a 2, la columna de los 2. Es la columna de 2 elevado al cuadrado, o sea, de los 4. Esta es la de 2 elevado al cubo, o sea, de los 8 en este nivel, ¿no? Entonces, si vamos a este número de acá, aquí estamos viendo el número 1. Esto es la columna de los 4. Arriba vean en el encabezado, es el número 4. Entonces, 4 está entrando, y aquí también está entrando entonces es la columna de los 2. 4 más 2, 6. ¿No? Entonces, de ese modo sabemos que este es el número 6, y así hacemos el intercambio para cada uno de los números. Y aquí está pues el decimal, al sistema de numeración en que nosotros estamos acostumbrados. Va hasta al 9, del 0 al 9, ¿no es cierto? Son 10 dígitos, de 0 al 9, y luego aumentamos un dígito, que sería ahora el 10, el 11, el 12, el 13, ¿no? ¿Cómo hacemos en el octal? En el octal vamos del 0, son 8 números, o sea, del 0 al 7, incluido el 0, y son 8 números, ¿no? O sea, del 0 al 7. Vamos al 7 y luego pasa al siguiente dígito, o sea, es como si no conociéramos el número 8 y el 9, entonces no existen esos números, aumentamos un dígito y sería el 1, 0. No, mal estaría decir 10, ¿no es cierto? En el octal tenemos que decir 1, 0, 1, 1, y así vamos avanzando, ¿no? Y en cambio en el hexagesimal estamos suponiendo 16 números, ¿no? Incluido el 0 serían 15, entonces vamos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos que inventarnos otra escritura para el 10 en hexagesimal. En realidad se determinó llamarlo por A, luego el B, el C, el D, el E y a la F. Son los 16 dígitos, ¿no? Entonces, de ese modo, hacemos las transformaciones de un sistema de numeración binario a uno decimal, octal o hexagesimal, que el programador emplea, como han podido ver. La calculadora del programador tiene los 4 sistemas de numeración, ¿no? Porque en realidad el programa, ya les dije varias veces, y ustedes también ya saben, que dentro del microprocesador, cuando estamos hablando de microprocesador o microcontrolador, el único sistema que conoce de numeración es el binario. No hay más, por esa razón ya expuesta hace un rato, ¿no? Porque manejamos los niveles bajo y alto, ¿no? Que aquí hemos comentado, o sea, volvemos a mostrar de todos modos, este de acá, ¿no? Esa situación del alto y el bajo. Entonces,
Por ese motivo, dentro del procesador solo entiende esos dos números, el 0 y el 1. Por lo tanto, el binario es el lenguaje del microprocesador. Todo está programado en base a unos o ceros, y ceros, o y, ¿no? Ceros. Entonces estamos hablando de ceros y unos. Y nosotros como personas estamos acostumbrados desde niños a contar en el decimal, ¿no? Del 0 al 9. Son 10 dígitos. Pero, ¿y por qué se han ideado o se han concebido los sistemas de numeración hexagesimal y octal? Es para calzar los números binarios de un modo exacto. Fíjense lo siguiente. Aquí en este sistema binario, vemos lo siguiente, fíjense. Aquí tenemos 0, 0, 0, ¿no? Aquí 0, 0, 1, 0, 1, 0, vamos avanzando, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Hemos llegado, digamos, a ocupar 3 dígitos para después tengamos que ocupar un cuarto dígito que está acá y los demás se vuelven 0. Entonces, aquí hemos llegado, digamos, hasta aprovechar el máximo de los 3 dígitos del sistema binario. Y coincide justamente eso con 8 dígitos y por eso son el octal. El octal es tal que 3 dígitos del binario calzan exactamente con un dígito del octal. Porque fíjense, del binario, después del número 7, para el 8 saltamos otro dígito, necesitamos otro dígito, otro cable, digamos, ¿no? Lo mismo sucede en el octal, necesitamos otro cable, entonces pasamos acá, ¿no? Eso es en el octal, por eso en el octal tenemos 8 números exactos del binario, calzan con 8 del octal. En el hexagesimal, ¿qué pasa en el hexagesimal? Fíjense, aquí se llenan los 4 unos y ya tendríamos que necesitar otro cable para el siguiente número, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con el hexagesimal, aquí hemos llegado al máximo número, el F, y para el siguiente, el que le sigue, necesitamos un dígito, o sea, tendríamos que poner 1, 0, sería el próximo número en hexagesimal, y en el binario sería 1, 0, 0, 0, 0. Entonces, calzan perfectamente 4 bits del binario con un bit del hexagesimal. Y esa es la razón por la que se ha ideado el sistema de numeración hexagesimal. Repito, 4 bits del binario calzan exactamente con un bit del hexagesimal, ¿no? Entonces, en vez de estar escribiendo antes los programadores todo lo hacían con unos y ceros. Todas las instrucciones, todos los datos, todas las direcciones, todos los códigos estaban con unos y ceros. Entonces, tomaban muchas hojas, digamos, a los programadores, colocar esa cantidad enorme de unos y ceros, ¿no es cierto? Entonces, en vez de colocar unos y ceros, prefirieron cambiarlo a la nomenclatura de la hexagesimal, de manera en vez de poner 4 unos, ponían una F. Entonces, noten que se hace más corta la escritura y la denominación de estos, ya sean instrucciones, direcciones, datos del procesador, que está todo en unos y ceros, está muy largo, ¿no? Entonces, para escribirlo, para programar, lo hacían inicialmente con el hexagesimal, porque 4 dígitos del binario se simplificaba a un solo dígito del hexagesimal. Era más corta la escritura. Ese simplemente ha sido el motivo por el que se hayan ideado estos sistemas de numeración hexagesimal. El octal también es bueno, pero no simplifica tanto, porque son solo 3 dígitos del binario que calzan con el octal. No pasa lo mismo con el decimal, ¿no? No pasa lo mismo con el decimal, porque fíjense que del 9 al 10 estamos aumentando un dígito, pero aquí no tienes relación en ellos, ¿no? Entonces el decimal no es un sistema con el que calce perfectamente el binario, ¿no? Pero ahí sí hay el BCD que cuenta hasta el 10, después empieza nuevamente el 11, pero después vamos a hablar de ese, ¿no? De momento no nos compliquemos, pero no es adecuado el decimal, como podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, ese es el motivo por el que en muchos PLCs, en muchos procesadores, se utiliza la numeración hexagesimal para representar
muchos unos en menos dígitos, ¿no? Y esa es la forma de hacer la programación, ¿no? Entonces, lo bueno es que ahora hay la calculadora, como acabo de mostrarles, ustedes usan la calculadora y aquí hace la conversión inmediatamente, ¿no? El hexagesimal C es el número decimal 12. Veamos eso. El hexagesimal C, aquí está, es el número 12 en decimal. 1,4 del octavo, ¿no? 1100 en el binario. Eso es lo que aquí se está mostrando, ¿no? Aquí se les hace la conversión de un modo rápido, ¿no? Para la programación, porque la programación es directamente con unos y ceros y más corto escribirlo en X. Fíjense, 4 dígitos del binario, un dígito del hexagesimal, mucho más corto. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Así que vean, ese es el motivo por el cual hay estos sistemas de numeración también, ¿no? Además del binario, ¿no? El hexagesimal y el octavo. Entonces ahora vamos a ver señales con más datos. Una señal de Nibble. ¿Qué es una señal de Nibble? Una señal de Nibble es lo que acabamos de ver hace unos datos. Son 4 bits, o sea, 2 a la 4, 16 combinaciones posibles. Es decir, que podemos ir del 0 al 15 en decimal o de 0 a F en hexagesimal, ¿no? Un solo dígito. Y son estos 4 bits, ¿no es cierto? Ese es un Nibble. Byte, ¿qué es un byte? Es cuando tenemos 8 bits, ¿sí? Agrupados entre sí. O sea, los 4 bits forman una entidad. Entre ellos hay una relación, forman un número en realidad. Entonces, ese es un byte. ¿Y cuántas combinaciones se pueden hacer? Se pueden hacer 2 elevado a la 8, porque son 8 bits. Son 256 números, ¿no? O sea, del 0 al 255, porque siempre se empieza del 0. Entonces sería del 0 al 255 en decimal, y en hexagesimal sería del 0 al FF, ¿no es cierto? Podemos hacer el cambio o cómo hacer la conversión de decimal de 255 a hexagesimal. Entonces, 255 es, en binario son 8 unos, ¿no? Entonces, 4 unos es F y 4 unos es F, por eso es FF, mucho más corto, ¿no? Esto es el número FF, aquí está. Aquí tenemos 1, 1, 1, 1 es F en hexagesimal. 1, 1, 1, 1 es F, entonces sería FF en hexagesimal, ¿no? Bien, ese es el número 255 en decimal, que no es, digamos, equivalente exactamente al binario, al hexagesimal o al octavo, pero es el número a la numeración que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Por eso estoy anotando. Luego tenemos señal de Word. Word ya son 16 bits, ¿sí? 16 bits, o sea, de 2 elevado a la 16, podemos hacer 65.536 combinaciones, es decir, desde el 0, incluido el 0, hasta 65.535 en decimal, o como son 4 unos, 4 grupos de unos, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, entonces cada uno es F, sería del 0 a F, 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 ¿no? Más corto. Este es en el hexagesimal, y este sería el número F, todos llenos, ¿no? Todos con 1, 1, 1, 1. Y si están vacíos son todos ceros, ¿no? Y en decimal es el mayor número, 65.535, que podemos representar. Y la señal de doble word son 32 bits, ¿no? En ese 32 bits la cantidad de combinaciones que podemos hacer. Aquí podemos ver el número 4.294.967.296. Fíjense la cantidad de combinaciones posibles que podemos hacer con un doble word, con 32 bits, ¿no? Y eso es lo que esto es lo que se especifica con las computadoras, ¿no? De bus de datos, si son de 32 bits o de 64 bits. Entonces, es la cantidad de información que pueden transportar, digamos, de números, de combinaciones posibles, que son bastante elevadas, fíjense. Para 32 bits es bastante grande. Entonces, un microprocesador de 32 bits es muy poderoso, ¿no? Yo les diría para aplicaciones de ingeniería, en realidad, o para aplicaciones
no demasiado complejas, pero sí, digamos, de mecatrónica básica, de 8 bits bastan. Y en realidad, más o menos está en ese orden el microprocesador de Arduino, ¿no? Que está en este nivel. Pero los computadores están por encima de esto, que son demasiado poderosos, manejan demasiada información, ¿no? Bien, entonces, con eso habríamos terminado la clase de hoy. Vamos a seguir hablando de señales digitales la próxima semana, el miércoles a las 11. No sé si tienen algo que añadir, consultar. Hasta el momento no hay ninguna consulta. Resulta